Hola a todos. Bueno, sigamos con estos temas que estábamos viendo. Eh, si recuerdan un poquito, vamos a ver el tema de funciones. Funciones, y bueno, el primer video pues tenía que ver con eso, cuál era la definición exacta de lo que era una función. Ajá. Bien, ahora, bueno, repasemos un poquito. Habíamos dicho que una función la denotábamos como f y esto era este, una regla. Una regla de, digamos, asignación, por así decirlo, ¿no? Una regla de correspondencia. Ajá. Y bueno, había que decir varias cositas. Se había definido f a b, en donde aquí tenemos dos conjuntos, ¿no? Entonces estábamos relacionando los elementos que están en el conjunto A con los elementos del conjunto B. Y f es la regla como los va asignando. Generalmente lo que ponemos es que x lo va a relacionar con el valor que está en b y generalmente le ponemos como f de x para que se entienda que el resultado de haber evaluado f en x da f de x. En realidad ambos son números. Aquí hay que entender que a y b son subconjunto de los reales. Bien, pues bueno, recordando eso un poco, ahora lo que vamos a enfocar es en el dominio. ¿Qué es el dominio? Bueno, tenemos tres palabras que vamos a tener que ver en este video, que es dominio, contradominio y rango. Ajá. Estas tres palabras son importantes para que tienen que ver con las características de la función. Y bueno, para entenderlo un poquito, vamos a ver que cuando nosotros definimos una función, bueno, también habíamos hablado de eso, se puede poner en general, por ejemplo, esto que está aquí, ¿no? En donde esto es la regla de asignación. A x no le voy a hacer nada en este caso, por ejemplo, en x. Pero la pregunta es aquí, ¿qué elementos yo puedo meter en f? O sea, a la máquina f, ¿con qué números yo puedo alimentarlos? Bueno, la respuesta pues vamos a pensar que siempre van a ser los reales. Ajá. Los reales. ¿Y qué me va a salir? Pues también me van a salir puros números reales. Ajá. Entonces, fíjense que aquellos números que la función permite evaluar o permite asignar, a eso se le conoce como dominio. Ajá, dominio. Entonces son los números, vamos a ponerlo aquí, vamos a entenderlo no de manera formal, sino como algo como para entender, los dominios son los números que pueden entrar o que pueden ser evaluados en la función. Evaluados en f. Ajá, donde f es la regla de asignación, en este caso la función. Bien, ¿en qué casos no se puede, no? Por ejemplo, si yo tuviera la regla de asignación 1 en x, que es una de las más comunes para explicar este tema, este concepto es que, por ejemplo, yo aquí lo que hago es asignar, por ejemplo, a 1 su inverso multiplicativo, ¿no? En este caso sabemos que es el mismo. F de 2 le asigno su inverso multiplicativo. Entonces, lo que estoy haciendo f lo que hace es asignar al número que entra su inverso multiplicativo, pero todos los números tienen inverso multiplicativo, no. Ajá. El 0 no tendría pareja, entonces no existe su inverso, ¿no? No existe su inverso. Por lo tanto, la regla de asignación o la función no puede asignarle un valor al 0. Por lo tanto, este no puede ser evaluado aquí. No se puede. Ajá. Es decir, el 0 no pertenece al dominio. ¿Por qué? Porque no pueden ser evaluados en f. Entonces, bueno, quédense con eso. Son los números en los cuales f puede asignarles un valor. Y eso es el dominio. Básicamente, para encontrar el dominio de una función, en este caso, como vamos a estar manejando, aquí ejemplos, eh, los más típicos, ¿no? Por ejemplo, la función que acabo de poner, pero también, por ejemplo, en esto, ¿no? X menos 1. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno, recuerden, son los números en los cuales tiene sentido evaluarlo aquí. Obviamente no tiene sentido evaluarlo en 1 porque le asignaría el inverso multiplicativo del 0 que no existe. Entonces, por ejemplo, el 1 no pertenece al dominio. Y bueno, al conjunto, porque recuerden, es un conjunto en el que yo puedo evaluar, se denomina como D de f, de dominio de f. O esto es notación. Notación.
Bien, ¿qué otro ejemplo hay? Otro ejemplo en el que no funciona, pues sería, por ejemplo, raíz de x. Este me da un poquito de rango más amplio de qué elementos pueden o no pueden entrar. Este, por ejemplo, si entro el 25, que es uno sencillo, sería raíz de 25, que sería 5. Entonces al 25 le asigné el 5 a partir de la raíz. Pero, ¿qué sucede si yo le ingreso números negativos? Pues bueno, sabemos que esto en los números reales no existe. No existe un número que al elevarlo, que multiplicado por sí mismo te dé -1. Entonces no existe. Entonces la función no puede asignarle un valor a -1. Recuerden, estamos hablando en los reales. Por lo tanto, el dominio de esta función, vamos a ponerle aquí h, ¿no? Para que no se confunda con la f. Pues este va a ser pues nada más los positivos, ¿no? Los positivos y el 0. Entonces tenemos como que esas restricciones. Creo que en general son las únicas que hay. También para el logaritmo. Logaritmo que bueno, luego hay que ver qué significa eso. También pues hay ciertos elementos que no funcionan, ¿no? Pero bueno, entonces una vez que tenemos estas ideas, vamos a definir lo que es el dominio. Entonces el dominio, vamos a ponerlo así, ¿no? Definición. Entonces sea A, B, conjunto de los reales, y F de A a B. Entonces al conjunto A se le conoce como dominio. Dominio y se denota por D de F. Entonces son los elementos de A, bueno, son los números para los cuales existe un número en B para asignarlo. Vamos a ponerlo así, me gusta cómo suena. ¿Qué significa eso? Que si no tengo un número de tal manera que no puedo asignarle en B, o sea, no tengo un número de nada que no puedo asignarle en F, que no puedo asignarle en B, perdón, utilizando F, entonces esa regla de asignación, como no la tengo, entonces ese elemento no va a pertenecer al dominio. ¿Vale? Bien, de la misma manera aquí vamos a poner hincapié en lo siguiente, que es ahora el codominio. El codominio se va a entender así como, por ejemplo, yo puedo decir que F va de tal a tal lado, pero este no en general es su dominio, sino esto es lo que yo creo que estoy definiendo. Sin embargo, puede haber elementos aquí que no pueden asignarlos en B. Por lo tanto, pues no sería el dominio de F. Así que bien, fíjense, vamos a ponerlo así. El codominio son los números, vamos a ponerlo así. No, espérenme. Vamos a utilizar lo mismo ahí. Sean A y B. El codominio AB, vamos a ponerlo así mejor. Aquí, ok. Al conjunto B se le conoce como codominio. En este caso vamos a entenderlo como son los números que pueden obtenerse de evaluar un número de A en F. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entender al codominio como aquellos números que podrían salir de haberse evaluado en F. Fíjense la diferencia. Vamos a recordar un poquito lo que dijimos sobre la máquina esta, ¿no? Vamos a dibujar mi maquinita así. Entonces recuerden que F es la máquina. F no es un número, no es algo, es la regla de correspondencia. Y yo le voy a ingresar, la máquina puede, depende de cómo lo haya definido, puede ser alimentada con ciertas cosas. Ahorita estamos hablando de puros números. De números. ¿Y qué va a sacar? Pues también números.
Porque así está configurada mi máquina, de cuando yo le meta números, me saque números. ¿Cómo dije eso? Bueno, aquí que estoy asignando dos subconjuntos de los números reales, o sea, la función va a estar asignando números con números, ¿vale? Bueno, una vez que yo empiezo a ver qué números puedo meter, a eso se le conoce como dominio. Pero antes de que yo los meta, yo sé que al final van a salir también números. Pero ¿qué números pueden salir? No lo sé porque no he metido ninguno en la máquina aún. Lo único que puedo esperar es que me den ciertos números. Entonces, en general, cuando yo digo el codominio, por definición que yo estoy metiendo aquí, B es el codominio y A no es el dominio tal cual. Porque el dominio es los números que yo puedo meter. Sin embargo, aquí estoy definiendo que podría meter algunos, pero puede haber el caso en el que no los pueda meter. Así que bueno, el codominio son aquellos números que podrían salir. Sin embargo, no son aquellos que salgan. Entonces son los posibles números. El codominio son los posibles números. Vamos a ponerlo así. Codominio son los posibles números. Números que pueden salir. Pueden salir. Y eso digamos que es por definición propia, es decir, yo creo que van a salir puros positivos, entonces yo le pongo positivos. Yo creo que van a salir todos los reales, pues le pongo los reales. En general, siempre el codominio lo vamos a tomarlo como todos los reales, porque no sabemos aún qué tipo de números van a salir hasta que hagamos el análisis de la función. Y bueno, en eso tiene que ver con el rango, ¿no? El rango va a ser eso, son los números que se obtienen, que se obtienen al evaluar todos los números de el dominio. Es decir, vamos a poner aquí una figurilla. Este es A y este de aquí es B. Y esto está a partir de la regla de correspondencia de F. Supongamos que el dominio acaba siendo todo A. Entonces vamos a pintar todo esto. Todo esto va a ser mi dominio. Es decir, yo agarro aquí un elemento, lo meto en F y aquí va a caer en alguien, ¿no? En este caso, vamos a suponer que este es x1 y cae en f de x1. Recuerden que f de x1 ya es un valor, f sin nada es como la regla de correspondencia. Y bueno, este es el valor que le asigno a x1. Bueno, luego agarro x2 y pues está asignado con f de x2. Y luego agarro un x3 y luego está asignada a f de x3 y así sucesivamente, ¿no? Bien, una vez que yo mandé o mapeé, porque también se le conoce como mapeo, mapeé todos los números que están aquí, o sea, todos los que están en el conjunto A, entonces me voy a hacer el conjunto de todos los resultados de haber evaluado esas Fs. Entonces, bueno, voy a poner como en círculo y digamos que lo que está en azul, son todos los elementos que cayeron después de haber sido evaluados en F. O sea, todos los conjuntos del dominio los evalué en F y lo que me salió es el subconjunto este que está en azul. Al conjunto en azul se conoce como rango. ¿Sí ven la diferencia? B es aquellos que yo pienso que van a caer y el rango son aquellos que se obtienen de haber sido evaluados. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es la diferencia entre el dominio y el rango. El dominio es lo que yo espero que puedan llegar y el rango es lo que en verdad obtengo. ¿Vale? Entonces fíjense algo importante, así el rango, por notación, se le conoce como el rango de F. Al codominio no, porque casi no lo usamos, porque en general en los libros no te dan esta especificación entre la diferencia entre codominio y rango, porque en general defines tú la función para que el dominio y el rango el codominio y el rango sean los mismos. Entonces, en ese sentido no hay que meter como tanto eso, ¿no? O sea, dominio y rango. Entonces hay unos libros que no lo tocan. En general a mí me gusta hacer esta diferencia para que, digamos, haya un poco de sentido con esto para entrar después con las funciones especiales. Bueno, entonces el rango de F es un subconjunto del conjunto B, fíjense. ¿Puede llegar a ser igual? Sí. ¿Cuándo son iguales? Bueno, cuando el rango y el contradominio son los mismos. ¿Sí? Entonces fíjense, esto es importante tener en cuenta que el rango siempre va a ser un subconjunto de B. Obviamente no me puede dar como cosas más de las que yo estoy definiendo. Así que bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta. Tenemos esas tres cosas, vamos a ponerlas aquí nada más para repasar. Tenemos el dominio,
el contradominio o codominio y el rango. El dominio son aquellos números que yo puedo ingresar en la máquina. El contradominio son aquellos números que creo que van a darme. Y el rango son aquellos que en verdad obtengo. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos para tener un poquito más claro todo esto. Y bueno, vamos a empezar con los ejemplos más fáciles, ¿no? Ejemplo es f de x igual a una constante. Vamos a ponerle 5. Entonces esta función yo la voy a definir de los reales a los reales. Siempre voy a esperar que me obtener reales, ¿no? Entonces fíjense, ¿cuál sería el dominio de este? El dominio. ¿Cómo obtengo el dominio? Que recuerden que se denota como DDF. Pues bueno, van a ser todos los reales. ¿Por qué? ¿Tengo alguna objeción o alguna restricción para poder ingresar aquí algún número? O sea, esta función, como la estoy definiendo, no digamos que asigna cualquier número al 5. Entonces puedo meter cualquier número, no tengo ninguna restricción. Ahorita que hagamos más ejemplos verán cómo sí hay restricciones en ciertas funciones. Entonces, bueno, el dominio es claro que son los reales. El contradominio, pues también son todos los reales porque así lo estoy definiendo. Aquí, mira, fíjense. Estoy definiéndolo de esa manera. Ajá. Y finalmente, el rango, pues el rango es qué números yo obtengo después de haber evaluado todo el dominio. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Por ejemplo, f de 0, pues me da 5. Entonces el 5 pertenece al rango. A todos estos resultados los voy a ir guardando en mi bolsita que se va a llamar rango. Ajá. Y si yo pongo f de 1, pues ¿qué me da? 5. F de 3, ¿qué me da? 5. F de 7, pues me da 5. No importa qué número yo meta, me va a dar 5 porque eso es la función constante. Entonces fíjense, todos estos son los únicos que pertenecen al rango. Entonces al final, ¿cuál es el rango de la función? Bueno, el rango de la función pues es nada más el número 5. Si ven, todos los elementos son mapeados al número 5. Y fíjense, en un esquema, pues sería algo así como que este es mi rango, en este caso A. Vamos a ponerle los reales, ¿no? Este de aquí y los reales, esta es mi función f. Y entonces, por ejemplo, yo agarro aquí un punto, en este caso vamos a suponer que este es el 0, y lo mapea con f al 5. Yo tengo otro número, el 1 por ejemplo, y lo mapea al 5. Y así, y todos los elementos que están en los reales caen al 5 nada más. Entonces al final, ¿cuál es el rango? Pues nada más el 5. Recuerden que son aquellos números que son obtenidos de haber sido evaluado f. ¿Vale? Entonces bueno, ya con esto ya tenemos una idea de lo que es el dominio, contradominio y rango. La otra función básica, nada más como para ponerla, es esta, que es la de la lineal. En este caso la función va de los reales a los reales. Y bueno, el dominio, pues obviamente son todos los reales porque no hay ninguna restricción. El contradominio, en este caso también son los reales porque lo estoy definiendo así. Y el rango, pues son todos los reales porque obtengo todos. ¿Cómo sé que obtengo todos? Esa va a ser una pregunta que, bueno, vamos a ir viendo después. Pero bueno, se puede ver claramente que si yo, por ejemplo, yo meto el 5, pues me da el 5. Yo meto el 4, da el 4. Y así no importa qué número yo meta, me regresa el mismo. Por lo tanto, puedo deducir que el rango son todos los mismos números que yo puedo ingresar. En este caso, puedo ingresar todos. Y ya. Entonces, simplemente esto es mi recta. Y fíjense cómo, para interpretar un poquito lo que es las gráficas, es que este punto que está aquí en verde, pues cuando corta con la recta o con el dibujito, pues es el número que se está asignando. Por ejemplo, este es el 1 y se está asignando al 1, el 0 se está asignando al 0, aquí el menos 1 corta con este punto en la gráfica y está asignado al menos 1. Entonces fíjense, todo esto está ocupado. Todo esto porque aquí corta, ¿no? Todos estos tienen un valor en la recta. Bueno, igual no me entendieron eso porque no lo dije chido, pero bueno, no importa. Vayámonos con otro, f de x igual a x cuadrada. La función la quiero restringir de los reales a los reales. El dominio o el dominio de f, pues son todos los reales. No tengo ninguna restricción. Puedo meter cualquier elemento y va a tener otro, otro número asignado. El contradominio o codominio, pues obviamente son los reales. ¿Por qué? Porque así lo estoy designando. Y finalmente el rango es el interesante, ¿no? El rango, ¿qué conjunto es? Bueno, vamos a checar un poquito. Si yo meto el 0, me da el 0. Si yo meto el 1, me da 1. Si yo meto menos 1, me da 1 también.
f de 5 me da 25, f de menos 3 me da 9. Entonces fíjense, todos estos números son parte del rango. ¿Qué tienen en común? Bueno, que solamente son los reales positivos, unión con el 0. Todos estos valores son los que son respectivos del rango. No puedo generar números negativos, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Ah, bueno, pues eso ya lo sabemos, ¿no? Todo número elevado al cuadrado es positivo. Por lo tanto, no existen números negativos. Así que el rango no puedes generar números negativos. Eso es lo que más o menos significa el rango. ¿Qué números sí puedo generar y qué números no puedo? O sea, no hay números que no puedo generar a partir de esa función, por lo tanto no pertenecen al rango. Si saben, pues la gráfica de la función es esta. Y vamos a hacer lo mismo. Supongamos que este es el punto. Cuando cortan la gráfica, estos son los puntos que están relacionados, este con este. Si se dan cuenta, todos los números positivos, como que la gráfica solo se encuentra en la parte positiva, es decir, solo el rango genera en esta zona, y los números negativos no se tocan, en la parte que está negativa no hay ninguna donde choque con la gráfica. Por lo tanto, aquí se puede ver claramente que lo que está en azul es lo que está en el rango y el rojo no puede ser generado a partir de la función. Bien, entremos con unas últimas dos. En este caso, por ejemplo, 1 en x. En el caso de 1 en x, pues vamos a hacer una función que en este caso, pues si lo ponemos de esta manera, el dominio, pues obviamente no puede ser todos los reales. ¿Por qué? Porque el 0 no puede ser ingresado en la función porque no le puedo asignar nada. Pero fíjense algo importante, sí puedo asignarle, bueno, ahorita vamos a entrar en eso. Entonces el dominio son los reales menos el 0. Este de aquí es un menos de conjuntos, no sé si lo había definido, pero bueno, es un menos como de conjuntos. Entonces puedo meter cualquier número excepto el 0. Entonces bueno, aquí como que está raro, ¿no? Como que, o sea, sí lo defino, pero no es el dominio tal cual. El contradominio, pues son todos los reales. Y el rango, pues también puedo generar todos los reales. ¿Será cierto? Ahorita lo checamos. Vamos a dejarlo como en incógnita. Fíjense. Voy a tratar de exponerles un poquito cuál es la idea del rango. El rango son todos los números que pueden ser generados a partir de la función. Por ejemplo, ¿qué número debe de ser evaluado en f para que me dé el 5? Bueno, pues esto lo sabríamos. Sabemos claramente que hay que meter 1 entre 5, porque f de 1 entre 5 es 1 en 1 entre 5, y eso por las clases del primer parcial es 5. Entonces, ¿qué número debo de yo meter en f para generar el 5? Un quinto. Entonces, digamos que 5 sí pertenece al rango porque existe 1 entre 5 que al evaluarlo en f me da el 5. Es decir, existe un número que al evaluarlo en f me da ese número que yo estoy pidiendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el 1/2? Pues f, pues simplemente sabemos que es el 2. Entonces 1/2 también pertenece al rango porque si encontramos esta x para el cual al evaluarlo en f sí me da 1/2. Entonces, ¿cómo yo sé que algo pertenece al rango? Bueno, lo propongo en la función y veo si puedo encontrar una x que cumpla con eso. En este caso, por ejemplo, quiero que me dé 5. ¿Qué x funciona? Bueno, pues un quinto. ¿Cómo lo pude saber? En general, ¿cómo lo puedo hacer? Bien, pues f de x pues es 1 en x, ¿no? Y aquí despejo la x. Y así ya encuentro cuál es la x que hace que esto valga 5. ¿Sí ven? Entonces está sencillo, ¿no? Por ejemplo, en este otro caso, quiero que x me da 1/2. Bueno, como f de x vale 1 entre x, lo único que hago es despejar x, que me da 2. Y así. Es como yo puedo encontrarlo. Bien, ahora, utilizando esa misma analogía, ¿qué número x evaluado en f me da 0? Veamos. ¿Cómo le hacemos? Bueno, esto sería, f de x sería 1 en x. Y quiero que este me dé 0. Así que, pues despejo x, ¿no? Bueno, aquí lo único que puedo hacer es pasarla multiplicando. Recuerden que aquí esta x, como solo puede entrar en el dominio, x debe ser diferente de 0.
Bien, entonces como esta cosa entra aquí, entonces sería 1 es 0 por x, ¿no? Y eso daría 1 igual a 0. Contradicción. ¿En qué va la contradicción? Bien, en que yo estoy suponiendo que esta x sí existe. Ajá. Vamos a suponer que sí existe esa x que le valor en f me dé 0. Bueno, si existiera esa x, entonces yo tendría que aceptar que 1 es igual a 0. Pero yo sé que eso no es cierto. ¿Por qué? Bueno, por la M3, ¿no? La parte de las propiedades de los números reales. Entonces, si ven, no existe x en los reales tal que f evaluado en x me dé 0. Por lo tanto, esta x que está aquí no pertenece, digo, el 0 no puede ser generado con una x. Ajá, entonces, al no poder ser generado con una x, eso va a implicar que el 0 no pertenece al rango de la función. ¿Se dieron cuenta cómo yo vi si algo podría ser o no en el rango? Yo tengo que encontrar aquella función, digo, aquel número que le valor en f me dé ese número que yo estoy pensando que está en el rango. Ahora, ¿cómo lo hago de manera general? Como más podríamos pensar, bueno, ¿cómo supe que el 0 no iba a estar en el rango? Bien, pues eso es porque pues ya sé, ¿no? Pero bueno, ¿cómo sabría que no? Entonces, o cómo puedo encontrar si existen otros elementos que no no pertenecen al rango. Bien, lo que generalmente se hace es que f de x se iguala a un número arbitrario, donde este puede ser cualquiera. Ajá. Y se despeja x. Esto implicaría que x es igual a 1 entre y. Y la pregunta que uno hay que hacerse es, ¿este número siempre tiene sentido o siempre existe? En este caso, este siempre existe siempre y cuando y sea diferente de 0. Entonces ya con eso yo veo que el único elemento que no puede existir aquí con 1 entre y es el 0, por lo tanto es el único que no pertenece al rango. Finalmente todo esto lo hice para calcular el rango de la función. En este caso el rango de la función, pues, vamos a poner aquí son todos los x en los reales, tal que x es diferente de 0. Generalmente cuando algo sale de f, pues se le pone y para que no se entienda que las x son las que están en el conjunto del dominio y las y son las que están en el contradominio. Pero bueno, no entendemos un poquito tanto en eso. Simplemente con esto quiero especificar que el dominio, el contradominio y el rango son diferentes. Bueno, que son cada una de las cosas. El contradominio y el rango no siempre son iguales. Y el dominio, bueno, se encuentra de esa manera. Y bueno, yo creo que ya está con esto. Por ejemplo, f de x igual a raíz de x. Sería interesante que encontraran el dominio, el rango y el contradominio, pues yo se los doy, ¿no? Que f que vaya de los reales a los reales. En este caso este no es el dominio y este tampoco. Bueno, este es el contradominio, el dominio no es este. Entonces, ¿quién es el dominio y quién es el rango? ¿Vale? Bueno, voy a seguir subiendo estos videos. La siguiente parte creo que es imagen directa e imagen inversa. Bueno, cuídense.